hermanito Pedro. Gracias, hermanito Alejandro. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Hoy vamos a comenzar con una serie de prédicas o de estudios bíblicos acerca de la segunda venida de Jesús. Y vamos a comenzar con la segunda carta de Simón Pedro, en el capítulo 3, los versículos 1 al 15, y vamos a darle lectura a la palabra de nuestro gran y bendito Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 15, con la ayuda de nuestro Dios. Hermanito Alejandro, ¿puede darle lectura a este pasaje, por favor? Amén, hermanitos. Como dice aquí capítulo 3, verso 1 en adelante, dice la palabra de nuestro Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Hermano amado, mira, no pude ir, hermano amado, porque... Perdón, hermano, seguimos. Pero en el versículo 7, segunda de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Palabra de Dios, hermanos. Amén. Gracias, Alejandro. Como dice el versículo 1, es la segunda carta que escribe el apóstol Simón Pedro, y es la última carta, es el último testamento, son las últimas palabras de él, ya que él dice en el capítulo 1, versículo 14, miren el 1:14, dice el versículo 3 y 14, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, mientras esté vivo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha
declarado. Es el último testamento, en la segunda carta, son las últimas palabras del apóstol y anciano Simón Pedro, porque él reconoce que en breve él va a partir a la presencia del Señor. Y como un buen pastor, que es Pedro, como un buen anciano de la Iglesia de Cristo, como un buen siervo de Dios, él está preocupado en sus últimos días aquí en la tierra, está preocupado por las iglesias del Señor. Y eso me recuerda a mí inmediatamente los últimos días del Señor Jesucristo, preocupado por los 12 apóstoles, de enseñarles, orar por ellos, edificarlos y animarlos con palabras de Dios. Me recuerdan los últimos días del apóstol Pablo cuando él dice: ya estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo está preocupado por su hijo en la fe, Timoteo, de animarlo, de fortalecerlo, de enseñarles más palabras de Dios. Y en el caso de Simón Pedro no cambia. Los últimos días de los apóstoles, los últimos días de los siervos de Dios, de los pastores de una iglesia, siempre terminan no preocupándose por ellos, porque ellos saben que van a partir a la presencia de Dios. Ellos están más preocupados por la vida espiritual, por la salud espiritual del rebaño, de las ovejas del Señor. Y Pedro escribe esta segunda carta porque él está preocupado por las iglesias del Señor allá en el Ponto, en el Asia, en Bitinia, en Capadocia, como dice la primera carta, capítulo 1, versículo 1. Y Pedro por lo menos tiene tres preocupaciones. Tres preocupaciones. Y me gusta lo que él dice en el capítulo 1, versículo 15, leímos recién el 13 y el 14, pero el 15 dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro con toda diligencia va a hacer todo para que la iglesia recuerde y para que la iglesia tenga memoria de las enseñanzas que la iglesia había recibido por mano de él. Y por lo menos veo en el libro tres preocupaciones de Simón Pedro. La primera, en el capítulo 1, Pedro se preocupa por el crecimiento, por el desarrollo, por la salud espiritual de los miembros de la iglesia. Porque él les dice en el versículo 5, vosotros también, así como yo le he puesto diligencia en escribirles, así como yo he sido diligente en recordarles a ustedes todas estas cosas, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Es decir, que Pedro, número 1, le pide a los cristianos que pongan toda diligencia, toda prontitud, toda rapidez, toda urgencia en su propio crecimiento espiritual. Vosotros también. Así se lo dice en el 1:5. La segunda preocupación de Simón Pedro tiene que ver con la presencia de los lobos rapaces, de los falsos profetas, de los falsos maestros del capítulo 2. Dice el capítulo 2, verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. La segunda preocupación de Simón Pedro
es la presencia o la filtración o la aparición de estos falsos maestros que iban a introducir herejías, enseñanzas destructoras que iban a dañar y a destruir la iglesia del Señor. Esa es la segunda preocupación de Simón Pedro. Primera, el crecimiento espiritual de los mismos hermanos. Segunda, la presencia de los falsos profetas y los falsos maestros que como lobos rapaces no van a perdonar el rebaño de Dios. Y la tercera preocupación, que va a ser la preocupación nuestra en este estudio, tiene que ver con el día de Dios, tiene que ver con el día del Señor. Dice el capítulo 3, verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Y dice el versículo 14, miren el 14, la misma palabra del capítulo 1, 3:14, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, ¿qué dice? Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensible y en paz. Entonces, en los tres pasajes, Simón Pedro pide diligencia para crecer espiritualmente, diligencia para rechazar a los falsos maestros y diligencia para esperar el día de Dios que vendría como ladrón en la noche. Esas son las tres preocupaciones de Pedro. Nosotros vamos a ver el día del Señor o el día de Dios, y Pedro nos va a pedir en esta clase que procuremos con diligencia, estoy en el 14, procuremos con diligencia ser hallados por Jesucristo sin mancha, ser hallados por Jesucristo irreprensibles, ser hallados por Jesucristo en paz. Esa es la diligencia que me corresponde a mí. Esa es la preocupación mía de cuidar mi salvación con temor y con temblor. Entonces, eso es lo que tenemos por lo menos a modo general de lo que está pasando en segunda de Pedro. Lo otro que está sucediendo en segunda de Pedro, que debe llamarnos la atención a nosotros, tiene que ver con el Salvador Jesucristo. Tiene que ver con él. Te pongo un ejemplo. En la primera carta de Simón Pedro, él habló mucho, suficientemente, acerca de la salvación que Dios nos dio a través de Jesucristo. El tema de la salvación. En segunda de Pedro, más que el tema de la salvación, Pedro va a hablar del Salvador de esta salvación. Te muestro. Mira en primera de Pedro capítulo 1, es para que tú tengas un conocimiento más amplio sobre este tema. Primera de Pedro capítulo 1, dice el versículo 5, que soy guardados, primera de Pedro 1:5, que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar, ahí está la palabra, la salvación que está preparada, pero que va a ser manifestada. Versículo 9, 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahí está la palabra de nuevo. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Ahí está.
capítulo 2, verso 2, el tema de la salvación. Dice primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ahí está la palabra de nuevo. Y en el capítulo 3, versículo 21, está dicha de otra forma, pero está dicha la palabra salvación, 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Ahí está la palabra salvación también. Entonces, cuando tú lees primera de Pedro, la orientación tiene que ver más con mi salvación, con tu salvación. La salvación que hemos recibido a través de nuestro Salvador Jesucristo. No hay duda en eso en primera de Pedro. Pero en segunda de Pedro, el tema tiene que ver más que con la salvación, tiene que ver más con el autor de esta salvación. Tiene que ver con la persona que nos salvó, que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Y en ningún otro hay salvación. Y es importante, y hay un porqué. Mira el capítulo 1, verso 1. 1:1. Simón Pedro, segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está. Capítulo 2, verso 20. 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está. Y capítulo 3, versículo 18, 3:18. Capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo tiene que ver en la segunda carta con el Señor y Salvador Jesucristo. Tiene que ver con Él. Tiene que ver con la persona de Él. La pregunta es ¿por qué? Y la razón es porque los falsos maestros están negando la primera venida de Jesucristo y por implicación, capítulo 3, están negando la segunda venida de Jesucristo. Esa es la razón. Mira el capítulo 1, verso 16. 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Pedro habla de la venida del Señor Jesucristo, está refiriéndose a la primera venida de Él. Leo nuevamente. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Esas son las enseñanzas de los falsos maestros, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía:
este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, Pedro, Juan y Jacobo, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Es decir, que los apóstoles son testigos de la primera venida de Jesucristo. Ellos vieron a su majestad, ellos oyeron la voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo dice, a él oíd. Entonces, los falsos maestros estaban negando la primera venida de Jesús. Estaban negando al que los rescató a ellos. Porque dice el capítulo 2, verso 1, 2:1 de nuevo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Ahí está. Negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, los falsos maestros estaban negando la primera venida de Jesús, a lo cual Pedro dice, nosotros vimos con nuestros ojos a nuestra majestad, nosotros estábamos en el Monte Santo, nosotros oímos la voz desde el cielo, este es mi Hijo amado, nosotros somos testigos. Nosotros no seguimos fábulas artificiosas como los falsos maestros. Nuestro testimonio es verdadero. Entonces, por implicación, capítulo 3, versículo 4, Creo que Pedro se muteó. Hermanito Pedrito, acaba de silenciar tu micrófono accidental. Sí, ahora sí, disculpen. Es que han de modo la Biblia, paso a llevar eso. Segunda de Pedro 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ahí está. Los falsos maestros en segunda de Pedro están negando al Salvador Jesucristo en su primera venida. Los falsos maestros, por implicación, están negando al Salvador Jesucristo en su segunda venida. El tema es de ellos, de los falsos maestros, si Jesús no vino la primera vez, imposible que aparezca la segunda vez. Pedro va a decir todo lo contrario. Al que vimos nosotros la primera vez, toda la iglesia lo verá en su segunda venida. Todos lo verán. Y ahí está lo que está sucediendo en segunda de Pedro. En segunda de Pedro se está negando al Salvador Jesucristo en su primera venida. En segunda de Pedro se está negando al Salvador Jesucristo en su segunda venida. Eso es lo que está sucediendo en segunda de Pedro. Amén, hermanitos. Ok. Ahora, lo que está en juego aquí, y este va a ser nuestro tema por 3 o 4 miércoles, por lo menos, lo que va a estar en juego aquí es o son las promesas de Dios. Porque este pasaje tiene que ver con las promesas de Dios. Hay 3 grupos de personas en este pasaje, 3 grupos. El primer grupo niega completamente las promesas de Dios. Miren el 3:4 de nuevo. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días
vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ahí está, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su segunda venida? Ellos, los falsos maestros, niegan rotundamente las promesas de Dios en cuanto a la venida de Cristo, en cuanto al día de Dios. Hay un segundo grupo en el verso 9 que me parece a mí que se estaban dejando de engañar por los falsos maestros. A este segundo grupo le entró la duda. Claro, si escuchas un falso maestro, si escuchas a la serpiente antigua llamada diablo y Satanás, si Dios te dijo al principio, si comes del fruto no vas a morir, y de repente escuchas a la serpiente y te dice, no vas a morir, la duda. Dios me dijo que iba a morir y esta serpiente me dice que no voy a morir. ¿A quién le creo? Bueno, los falsos maestros, como son obreros fraudulentos, falsos apóstoles, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ellos colocan la duda en los cristianos. Es porque los cristianos los escuchan. Por eso no hay que escuchar a los falsos maestros. Nunca hay que escuchar a los falsos maestros. Siempre hay que escuchar a los apóstoles, a los siervos del Nuevo Testamento. Siempre hay que escuchar a ellos. Y tenemos ese segundo grupo en el verso 9. Mira el verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Aquí tenemos al segundo grupo que tiene por tardanza las promesas de Dios. Están dudando de las promesas de Dios. El primer grupo niega las promesas de Dios. El segundo grupo tiene que ver con los que dudan de las promesas de Dios. Pero hay un tercer grupo. Un tercer grupo. Son los que esperan el cumplimiento fiel de todas las promesas de Dios. Hoy día leí en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, tenemos tales promesas de Dios, y me acordaba de esto. Mira el versículo 12, cómo comienza. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Mira el versículo 13, 3:13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Y mira el versículo 14, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas. Ahí está la palabra esperando y esperar las promesas de Dios. Entonces tenemos a las personas que niegan las promesas de Dios. Tenemos al grupo que está dudando de las promesas de Dios y tenemos al grupo, a las personas que están esperando diligentemente el cumplimiento de las promesas de Dios, que es el cielo nuevo y la tierra nueva, la venida del día de Dios, el juicio final, la resurrección de los muertos y todas las promesas de Dios. La única pregunta que vamos a hacernos todos estos miércoles es, ¿a qué grupo perteneces tú? ¿A qué grupo pertenezco yo? ¿Soy de las personas que niegan las promesas de Dios? ¿Soy de las personas que están dudando de las promesas de Dios? ¿O soy de aquellas personas que están esperando las promesas de Dios? ¿Cómo saber si soy del grupo 1, del grupo 2 o del grupo 3? Por eso vamos a estudiar
Segunda de Pedro, capítulo 3. Pedro nos va a responder a estas preguntas. ¿Amén, hermanitos? ¿Amén? Ok. Con esta introducción vamos a comenzar el texto bíblico del capítulo 3, verso 1 en adelante. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta en estos momentos? Que alguien quiera comentar, decir algo. Todo claro, hermanito Pedrito. Continuamos. Ok. Yo, disculpa Alejandro, yo no tengo reloj aquí. Usted me avisa a las 4. Amén, hermano. Si Le no, quedan unos 15 minutitos, pero se puede extender a 20 si quiere o a 30 si quiere. tengo otros compromisos después. Le aviso a las Sí, 4 me en punto. avisa porque si no vamos a estar hasta la segunda avenida. Vamos a Amén, estar aquí hermano. esperando. A Se las lo 4 en aseguro. punto le aviso. 4, 4, 5, 4, 10 puede ser. Sí, Amén. está bien. Amén. Sí. Comenzamos entonces con nuestro estudio de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1. Y Pedro comienza como es la costumbre, como es la práctica de todos los apóstoles del Señor. Amados, queridos hermanos. Y no es primera vez que Pedro dice eso. Mira el versículo 8, mira el 3:8. Más o amados, más o amados. Mira el versículo 17. Así que vosotros, oh amados, amados. Entonces, como buen pastor, como un buen anciano de la iglesia de Cristo, Simón Pedro trata cariñosamente, tiernamente, amorosamente a su rebaño, al pueblo del Señor. Y si tú lees después el capítulo 2, puedes notar en el tono de voz de Pedro, pueden notarlo un poco molesto, un poco enojado con los falsos maestros, a quien le dedicó todo un capítulo 2. Y veo que cuando Pedro comienza el capítulo 3, veo que Pedro comienza como, amados, como que se calmó, como que se tranquilizó Pedro, porque habló de que el perro vuelve a su vómito, el puerco vuelve al barro y todo eso. Y ahora él se dirige a los cristianos, se dirige a los hermanos. Está preocupado por sus queridos hermanos y les dice, esta es la segunda carta que os escribo, porque la primera carta debe ser la primera de Pedro. Y lo interesante es que en ambas cartas, él despierta con exhortación el limpio entendimiento de ellos. En ambas cartas. Y Pedro usa el término despierto que nosotros debemos considerar esa frase porque en el capítulo 1, versículo 13, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, ahí está, el despertaros con amonestación. Y acá dice, en ambas cartas, despierto. Despierto. Y esta palabra nos podría llamar la atención a nosotros. Cuando yo la leí por primera vez, me acordé inmediatamente de tres cosas. Me acordé que cuando a Pedro se le dijo que tenía que orar, cuando a Pedro se le dijo que tenía que velar, cuando a Pedro se le dijo en el huerto que tenía que estar despierto, ¿qué es lo que hizo Simón? Se quedó dormido, vino la tentación, vino la prueba y negó al Señor Jesucristo 3 veces.
Es decir, que Simón Pedro sabe lo que significa quedarse dormido ante la prueba, ante una tentación, y Pedro sabe lo que significa quedarse dormido, más aún ante el inminente regreso y aparición y manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También la palabra, y en ambas despierto, me acordé de las 5 vírgenes insensatas, de las 5 vírgenes imprudentes. Se quedaron dormidas, aunque se quedaron dormidas las 10, pero cuando regresó el esposo, las que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta. Eso significa que quedarse dormido, descuidarse, trae consecuencias eternas. Y también me acordé de la exhortación de Pablo a los hermanos de Efesios. ¿Se acuerdan? Despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, ¿cuál es el punto? El cristiano no puede entrar en un letargo, en una pereza, en un dormir espiritualmente. Menos si están los falsos maestros a la vuelta de la esquina, menos ante la venida del día de Dios. Entonces me parece a mí que Pedro lo primero que les dice a la iglesia en Capadocia, en el Ponto, en Bitinia, en la primera carta y en la segunda carta, lo primero que les dice, no te duermas, despierta, despierta y no te duermas. Es lo primero. Capítulo 3, verso 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación. Y ahora viene otra palabra, vuestro limpio entendimiento. Vamos a ver que en segunda de Pedro, las únicas personas que tienen la mente sucia, la mente manchada, la mente oscura, son los falsos maestros. Eso lo vamos a ver, yo creo que en 2 o 3 miércoles más. Mantener una mente limpia, un entendimiento limpio ante la venida del día de Dios. De hecho, cuando salgamos del capítulo 3, en un mes, algo por allá, nosotros vamos a ver en primera de Pedro, capítulo 1, más específicamente acerca de esto. Mira el 1:13, en un contexto de la segunda venida de Jesús. En ambas quiero despertar vuestro limpio entendimiento, pero en el capítulo 1 de primera de Pedro, versículo 3, Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, siendo sobrios y esperar por completo en la gracia que eso traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos a hablar de la mente, de cómo obtener una mente sobria, una mente disciplinada. ¿Se me escucha, cierto? Ok. Vamos a hablar de cómo mantener una mente limpia, una mente sobria, una mente disciplinada, una mente renovada, una mente que no se conforme a este mundo, a este siglo, una mente que se vaya transformando con la verdad, que es importante. El segundo consejo que veo acá, volvamos a segunda de Pedro capítulo 3, versículo 4. Primer consejo, despiértate. No te duermas, no te duermas. Versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas
y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. La segunda palabra importante aquí es memoria, o para que podáis recordar. Eso implica, no te olvides de la venida del día de Dios. No te olvides que vendrá como ladrón en la noche. No te olvides que será en un abrir y cerrar de ojo, para que tengáis memoria. Mira el capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículo 12 y versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 y versículo 15. Ahí están las palabras. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Siempre estaré recordándoles a ustedes estas cosas, aunque ustedes las sepan, para que no se olviden. Versículo 15, 1:15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento, ahí está, tener memoria de estas cosas, memoria de estas cosas. Yo no dejaré de recordarlo siempre estas cosas, para que tengáis memoria. Eso significa, no te olvides, no te duermas y no te olvides, para que tengáis memoria de todas las cosas que los apóstoles nos han enseñado. Los apóstoles están todo el tiempo recordándonos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Los apóstoles nos están recordando todos los domingos que Él murió, fue sepultado y resucitó por nosotros, y debemos estar esperándolo hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Entonces, son dos conceptos importantes. Pedro, no te duermas. Despiértate. Alejandro, no te olvides. Recuerda, para que tengáis memoria. Son dos conceptos importantes en el Nuevo Testamento. Importantísimo. Ahora bien, ¿qué es lo que la iglesia debe estar recordando? ¿Qué es lo que la iglesia debe estar trayendo siempre a la memoria? Dos cosas por lo menos, o tres cosas. Versículo 2. Las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Uno tiene que hacerse pregunta con esta oración. Pregunta número 1. Pedro habla de santos profetas. Santos profetas. En el capítulo 1, versículo 21, 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, y los santos hombres de Dios deben ser los profetas, deben ser los apóstoles, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La pregunta que tengo en mente es, versículo 2, capítulo 3, verso 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Cuando Pedro habla de los santos profetas, y es interesante la palabra santos, santos hombres de Dios, santos profetas. ¿Y saben por qué, chiquillos? Santos hombres de Dios, santos profetas. Porque en el capítulo 2 los falsos maestros no tienen nada de santo, como lo vamos a ver. No tienen nada de santidad ellos, los falsos maestros del capítulo 2. Nada, nada de eso. La pregunta es, ¿a qué santos profetas se está refiriendo Pedro? ¿A los santos profetas del Antiguo Testamento o a los santos profetas del Nuevo Testamento? Recuerden que en el primer siglo habían profetas y
y nosotros estamos bajo el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y para contestar la pregunta, santos profetas del Antiguo Testamento, mi pregunta es, los santos profetas del Antiguo Testamento, letra A, ¿hablaron de la primera venida de Jesucristo? B, ¿o hablaron de la segunda venida de Jesucristo? C, ¿o hablaron de la primera y de la segunda venida de Jesucristo? ¿Cuál sería la respuesta? De la primera. Ok. De ahí vamos a bajar los comentarios. Es para que ustedes piensen y de ahí comentamos. Si no hay duda de que hablaron de la primera venida de Cristo, está lleno, ¿no?, el antiguo pacto de eso. Lo que tengo dudas, en cierto punto, es si alguna vez los santos profetas del Antiguo Testamento hablaron de la segunda venida de Cristo. Eso tengo dudas. Si hay algún pasaje, algún texto donde ellos se refieren a la segunda venida de Cristo. Lo que no tengo duda es como, por ejemplo, el profeta Joel y el profeta Amós hablaron del día de Jehová, del día de Dios, del día de Dios. Es probable que cuando Joel habló del día de Dios 5 o 6 veces en Joel, de ese día de Dios haya sido el día de Dios cuando Dios murió en la cruz, cuando Jesús murió en la cruz, el día de Dios cuando Dios derramó el Espíritu Santo, el día de Dios para una segunda venida. Eso tenemos que verlo, pero ahí está. Después comentamos, ¿les parece? Ok. ¿Y por qué digo esto? Porque el capítulo 3, verso 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. ¿Cuáles son las palabras dichas por él? Dichas por los santos profetas. ¿Qué palabras debemos recordar? ¿Qué palabras debemos traer a la memoria que fueron dichas por los santos profetas? Letra A, palabras acerca de la venida de Jesucristo. Letra B, palabras acerca de los falsos profetas y los falsos maestros que iban a aparecer, porque el versículo 3, mira lo que dice el 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Y recuerden que los santos profetas hablaron de presencia de engañadores, de falsos cristos, de falsos profetas y todo eso. Entonces, para ordenar un poquito esto, nosotros tenemos que traer a nuestra memoria, traer a nuestra mente la predicación, la proclamación, las palabras de los santos profetas del Antiguo Testamento o los santos profetas del Nuevo Testamento. Recordar las palabras de ellos, las palabras que hablaron acerca del día de Dios, de las palabras que hablaron acerca de la segunda venida de Cristo, primera venida de Cristo, o recordar las palabras de ellos en cuanto a advertirnos acerca de los falsos maestros y falsos profetas que hubo en el pueblo antiguo y que habrá también entre nosotros. Porque el capítulo 2, verso 1 dice, 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces, debemos recordar las palabras de los santos profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, en cuanto a la venida del Hijo de Dios y en cuanto a la presencia de los falsos profetas y falsos maestros que iban a introducirse en la iglesia de Dios. Es parte de todo el contexto. Lo segundo que quiero decir del versículo 2, estoy en el 3.2 ahora de nuevo, 3.2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. La pregunta es, ¿a qué mandamiento debemos recordar nosotros como iglesia de Cristo?
un mandamiento que fue dado por el Salvador Jesucristo a través de los apóstoles. ¿A qué mandamiento la iglesia debe recordar? El mandamiento que Jesús dijo en Mateo 24, mirad que nadie nos engañe, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. El mandamiento de estar preparados, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Tiene que ver con la segunda venida de Jesús, tiene que ver con la presencia de falsos maestros, porque van a aparecer en el 3 y en el 4. De hecho, en el capítulo 2, verso 20, miren el 2.20, 2.20 de segunda de Pedro, ahí aparece nuevamente la palabra mandamiento. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, fueron vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Cuál es el mandamiento que a los cristianos les fue dado? Perseverar hasta el fin, permanezcan fieles hasta el fin. ¿Cuál es el mandamiento del Señor Jesucristo que nosotros debemos recordar y traer a nuestra memoria? Un mandamiento que Jesús dio a través de la boca de los apóstoles. ¿Cuál es ese mandamiento? ¿Estén preparados? Porque no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre vendrá. ¿Estar preparados y velad? Porque el día y la hora nadie lo sabe, sino mi Padre que está en los cielos. ¿A estar preparados? El mandamiento, mirad que nadie nos engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre, que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Volvamos al capítulo 3, verso 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Lo interesante e importantísimo para nosotros hoy día, para que la iglesia de Cristo no se quede dormida nunca, para que la iglesia de Cristo se mantenga alerta, se mantenga despierta, se mantenga preparada, esperando la venida del día de Dios. La iglesia, nosotros, una cosa tenemos que hacer: estar todo el tiempo recordando las palabras de los santos profetas, estar siempre recordando las palabras o los mandamientos dichos por el Señor Jesucristo y las palabras dichas por boca de los apóstoles. Miren, chiquillos, en el verso 2 tenemos, miren el versículo 2, tenemos la palabra de los santos profetas, amén. Tenemos el mandamiento del Señor Jesucristo, amén. Y tenemos la palabra de los santos apóstoles de Jesús. Ahí están. La iglesia debe recordar todo el tiempo el anuncio de los santos profetas, el mandamiento o los mandamientos del Señor Jesucristo y las doctrinas y las enseñanzas de los apóstoles del Señor Jesucristo. Hermanos, termino con este pensamiento. Mira el capítulo 1, versículo 19. Mira el capítulo 19. Este es el mensaje que tenemos en 2 de Pedro 3, versículos 1 y 2, para despertar,
y para recordar. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Hermano, palabra profética más segura, dada por los santos profetas. Palabra profética más segura, dada por el Señor Jesucristo. Palabra profética más segura, dada por los santos apóstoles, que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, Iglesia de Cristo, a la cual hacéis bien en estar atentos a la palabra de Dios, atentos a las promesas de Dios, atento al mensaje de los profetas, de los apóstoles, atento al mensaje de Jesucristo. Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día clarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Atentos, porque tenemos como Iglesia de Cristo la palabra más segura, la más creíble, la más confiable, la palabra de Dios, hablada, predicada por los santos profetas, hablada y predicada por el Señor Jesucristo, hablada y escrita por los santos apóstoles. Atentos, atentísimos a la palabra de los santos hombres de Dios, porque los falsos maestros aparecerán ya el próximo miércoles en los versículos 3 y 4. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Los quiero.